Mis queridos amigos y amigas de Radio Pichincha, qué gusto poder acompañarles en esta mañana, son las 9:03, en este día jueves 25 de enero de 2024. ¿Cómo están? Cuéntenos, qué calor que hace en Quito. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar del transporte público, más adelante tenemos también temas sobre antirracismo, estaremos en una de las audiencias también de juzgamiento en un caso de femicidio, pero son dos familias que están juntas en esta lucha y muchos otros temas más, así es que quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana y bueno, 24/7 con Radio Pichincha. Pero queremos empezar contándoles una noticia prometedora para la provincia de Pichincha. La prefectura se prepara para implementar obras que beneficiarán a diversos sectores de la provincia, promoviendo el desarrollo económico y social. El crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, al que accedió la prefectura de Pichincha, es de $41 millones, un monto que servirá para ejecutar obras en vialidad, producción, derechos y turismo en la provincia. La prefectura señaló que esta gestión se concretó luego de una agenda de trabajo en conjunto liderada por la prefecta Paola Pavón y el viceprefecto Alessandro Tonelo. Participaron también técnicos de ambas instituciones. Este crédito es un crédito distinto a los que usualmente la CAP entrega al país. Tiene muchos componentes viales, productivos, de desarrollo social, que es una de las condiciones que en esta ocasión planteó CAF, indicó la prefecta Pavón. Vamos a escuchar sus declaraciones el día de ayer en la Cámara Provincial. En este momento son únicamente 2 provincias de las 23 las que han logrado este crédito. Esta semana también, de lo que conozco, la Cámara Provincial de Manabí estará conociendo y ahora lo estamos haciendo nosotros. Así que esto da cuenta de 2 cosas. Primero, de las finanzas sanas que tenemos como provincia. Esto es muy importante. Agradecer al equipo financiero, al equipo administrativo. Finanzas sanas no se consiguen de un día para el otro. Finanzas sanas significa 4 años de gestión, de trabajo permanente para poder tener estas finanzas sanas. Y segundo, también que la CAF, en la última visita que tuvimos la semana pasada, el día jueves, si no me equivoco, reconoció que hay una importante capacidad técnica en el gobierno de la provincia de Pichincha, que esta es una de las grandes dificultades que tienen, en este caso, los multilaterales para otorgar créditos a gobiernos subnacionales. Así que aprovechar también este espacio para agradecer mucho al equipo técnico, a este equipo interinstitucional, pero sobre todo multidisciplinario de la prefectura de Pichincha. Estuvieron compañeros del área financiera, del área administrativa, del área jurídica, compañeros de todos los ejes, porque como ustedes ven, este además es un crédito muy distinto a los que usualmente la CAF entrega en el país. Tiene muchos componentes. Bueno, ahí estaban las declaraciones de la prefecta Paola Pavón, y es que este crédito permitirá que la provincia cuente con recursos a baja tasa de interés para desarrollar obras en los siguientes ejes productivos: el sistema de riego Pigante, implementación del centro de valor agregado de frutas. En cuanto a la red vial turística, la ruta de los volcanes, la vía Las Lagunas de Mojanda, segunda etapa, la vía Paz Ochoa a Maguaña. Y sobre protección de derechos, la construcción del Centro Integral de Protección de Derechos Pichincha Bicentenaria en Cayambe, construcción del Centro de Salud Pichincha Humana tipo 2 en Cayambe, construcción de centros Guarmi Pichincha en Rumiñahui y Pedro Moncayo, desarrollo integral territorial de la parroquia de Calderón. También habrá la construcción del paso elevado de ingreso a la calle Giovanni Calles, la interconexión de la calle Giovanni Calles con la avenida Galo Plaza, el paso elevado de acceso a Calderón vía E28, los carriles de servicio de la conexión avenida Simón Bolívar con la calle Francisco Robles, el paso elevado Llano Grande, avenida Simón Bolívar, la prolongación de la calle 24 de junio, San Antonio de Pichincha, avenida Simón Bolívar, la adecuación y equipamiento del Centro de Salud tipo 1 Guarmi, Huellas Juveniles, el Centro de Mediación en el Centro Integral de Protección de Derechos Pichincha Bicentenaria. La prefectura señaló que estos proyectos mejorarán la infraestructura, fortalecerán la promoción de derechos de las personas y dinamizarán la economía. Con todos estos componentes se mejorará la calidad de vida de los pichinchanos. 9:08 y bueno, para
concluir también con este minuto informativo sobre lo que está pasando en la provincia. También contarles que en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR en España, la ciudad mitad del mundo de la prefectura de Pichincha fue la ganadora del prestigioso Premio Internacional Excelencias Turísticas 2023 en la categoría de destino turístico. Este galardón destaca el compromiso de la ciudad mitad del mundo con la excelencia en el ámbito turístico, reconociendo su impacto positivo en la promoción cultural y el fomento turístico en la provincia de Pichincha y en el Ecuador. Está muy linda la ciudad mitad del mundo, tiene ahora también un hotel boutique, así es que vayan. Bueno, la gente de San Antonio de Pichincha pues puede disfrutar también, entrar y salir cuando quiere su casa. Para el resto pues tenemos que pagar un ingreso, pero vale la pena ir y disfrutar de este, que es uno de los lugares pues más lindos también que tiene nuestro país y que es uno de los más destacados y que más llama la atención también a nivel turístico. Bueno, voy a saludar a mi invitado en esta mañana. Está ya con nosotros Carlos Páez, el ingeniero Carlos Páez, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias, catedrático en este momento también, y que está planteando pensar y repensar sobre el transporte público en Quito, en la capital, sobre la movilidad, también con unas jornadas que entiendo se inician desde el día de hoy. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, desde la Escuela Politécnica Nacional estamos invitando a la ciudadanía a participar de unos conversatorios digitales sobre cómo mejorar el transporte público en Quito. ¿Es posible? Yo creo que la muestra de la inauguración del metro y su entrada en operación es evidentemente un paso de calidad hacia adelante, pero es claro que hace falta todavía consolidar el sistema integrado, hacer que las bondades que se tiene subterráneamente también estén presentes en superficie. Y ello implica sin duda un mayor esfuerzo municipal en términos de concretar la planificación anunciada por el alcalde. Hace un par de días ha dicho, integración de los buses con el metro. Esto implica, fíjese usted, modificar las rutas para que se adecúen al nuevo arreglo provocado por el metro, acoplar las frecuencias y los horarios para que el tiempo que gane en el metro no lo pierda esperando el bus que le lleve a su destino final, y algo que es un desafío bien importante, integrando tarifariamente. Porque ahora mismo la ventaja del metro para la gente que vive lejos de las estaciones les representa 80 centavos por viaje, lo cual es un costo que, sobre todo para los usuarios del transporte público, que son segmentos de bajas posibilidades de consumo, es una carga, y por tanto el resolver el tema de la asequibilidad, es decir, de mejorar los costos para los usuarios, es también un desafío. Ha dicho el alcalde que van a comprar o van a renovar la flota de troles, que van a renovar también los buses en Ecovía parcialmente incorporando buses eléctricos. Todo esto suena muy bien, digamos, son anuncios y estamos a la espera de que se concrete. Pero desde nuestra lectura hace falta también involucrar los puntos de vista de otros actores que participan en esta problemática, ¿no? Es decir, los temas técnicos resueltos en el despacho de los funcionarios municipales debe ser necesariamente, al menos desde mi lectura y experiencia, nutridos, calibrados con lo que piensan otros actores. ¿Y quiénes son esos actores? Y esos son los que estamos invitando a este ciclo de conversatorios. Por ejemplo, el día de hoy están representantes de operadoras de transporte público en Quito, Carlos Poveda del Pablo Lima de la Cooperativa Guadalajara y también Jorge Llanes de Translatinos. ¿Qué pueden aportar ellos o cuáles son los planteamientos que ustedes más o menos ya han sondeado? Fíjese, ellos representan más o menos 2 de cada 3 quiteños que usamos bus y transporte público, ahora con el metro incluso, se mueven en estos servicios brindados por las operadoras privadas. Entonces, su participación en las propuestas de mejora es trascendente, porque si no va a estar limitado el asunto. Les hemos planteado a ellos una pregunta, y es cuáles son sus desafíos, porque a veces, ¿no es cierto?, la discusión se circunscribe a súbanos la tarifa. Bueno, con el ofrecimiento siempre vamos a mejorar la calidad del transporte. ¿No es cierto? Y entonces esto es efectivamente una demanda real, porque mejorar la calidad del servicio, que es la expectativa que tenemos, cuesta plata.
Y esa plata no cae del cielo, sino que tiene que ser o recaudada en la tarifa o colocada desde los recursos públicos a manera de subsidios. Pero una queja que siempre tienen los ciudadanos es que las operadoras de transporte, las cooperativas, siempre lo hacen ver como un negocio nada rentable, y no debe ser, pues, no rentable para que... Porque si no, no siguiesen en él. Claro, exacto. Claro, pero el problema es que cómo le castigan a ese equilibrio financiero en pos de su rentabilidad, brindando un servicio de mala calidad. Uh-huh. Entonces, tienen, por ejemplo, una precarización laboral con los conductores en muchos casos. El conductor no tiene estabilidad laboral, no tiene afiliación al IES, no tiene seguro médico, no tiene asistencia legal para un trabajo súper estresante. Entonces, la práctica común de quienes estamos en la calle es insultar y vilipendiar al chofer del bus. Vele cómo maneja este. Uh-huh. Pero pensemos que ese man tiene que llevar de noche plata a la casa. Y trabajando. Y si no levanta pasajeros, fíjese usted, además en un escenario hostil, a uno que va 1 hora en el tráfico le descompone. Estos señores se pasan 8, 9, 10 horas en el tráfico. Y entonces, en esas condiciones, cuando usted precariza su relación laboral, evidentemente está contribuyendo a la degradación de la calidad del servicio y generando un cúmulo de situaciones que son indeseables. No se respetan las paradas, no se respetan las rutas, los horarios, las frecuencias, maltrato, prácticas peligrosas de rebasarse y jugar carreras. Pero bueno, hay que ser claros que eso no lo harían si hubiera quien controle también. Y sí, bueno, claro, si tuvieran la formación adecuada. Le voy a pedir que mire a la cámara porque estamos también transmitiendo en las redes sociales. Entonces, lo que le quiero decir es que hay condiciones que efectivamente tienen que ver con las políticas públicas que le corresponden a la autoridad desde la perspectiva de la planificación, de la visión estratégica, de alinear los compromisos de los distintos actores, pero también desde el control, como usted dice, eso está claro, pero también, y esto no podemos perder de vista, existen situaciones internas de la organización de las cooperativas y compañías que deben ser mejoradas. Y yo he insistido largamente en esto con los propios transportistas. Por ejemplo, mantener esta forma de organización que todavía está vigente en muchas de las operadoras, de que cada bus es responsabilidad del dueño y del chofer, y no una responsabilidad de la operadora. Es decir, no hay un criterio de manejo de flotas. Le voy a poner un ejemplo para que para explicarme mejor. Antes Verá, que me pierda. Por ejemplo, le asignan a su bus que salga a las 5 de la mañana. Uh-huh. El chofer del bus se chuma o tuvo alguna dificultad y no asomó a las 5. ¿Qué pasa? No sale ese turno. Pierde plata o sale chumado, claro, como el otro día que les hicieron la prueba de alcoholemia. Imagínense, entonces eso genera. Pero digamos, no sale. Ya. No solo es que pierde el bus, sino que toda la gente que está esperando en la ruta carece del servicio. Sí, si es que vea, acá Ruth nos dice, por favor, acoplen los horarios del servicio integrado, que el metro funciona hasta las 10 y el trole Ecovía hasta las 8. Y no solo el trole Ecovía. Bueno, eso, digamos, es en teoría un poco más fácil porque es municipal, pero también las privadas. Lo que le quiero decir, que si usted tuviese todos los buses parqueados en un patio, en la cabecera de salida de la ruta, ¿no es cierto? No salió el bus número 8, bueno, el número 9 está disponible. Cuando hay un manejo corporativo de la flota. El chofer tuvo alguna dificultad por la que no se presentó, bueno, aquí están los reemplazos. Todos ellos calificados, contratados y que sabemos que van a cumplir responsablemente su función. Entonces, mientras el bus depende de que el chofer le haya dado mantenimiento a la unidad, el dueño, o el chofer esté listo para manejarlo, si no ocurren esas cosas, no solamente que no sale el bus, y lo que hay que entender es que todos los que están esperando el bus en la ruta no lo van a tener disponible y van a llegar atrasados a sus obligaciones. Uh-huh. ¿Cómo resuelve eso? Cuando la flota de buses pasa al manejo de un gerente operativo que los tiene todos bien mantenidos, listos para operar de acuerdo a una tabla de frecuencias y con una lista de reemplazos ante cualquier eventualidad. ¿Y por qué no se ha hecho esto? No se ha hecho eso, en parte porque el negocio tiene limitaciones financieras, porque el contrato laboral, el mantener la flota de buses, etcétera, etcétera, genera obligaciones que cuestan plata, es decir, el equilibrio financiero. Pero en gran parte también, y este es el desafío para las operadoras, desde mi punto de vista, es que no han modernizado sus propias lógicas de organización interna. Siguen operando como hace 50 años, cuando evidentemente las demandas actuales obligan
a manejos mucho más eficientes, a visiones más corporativas, a conceptos de calidad que tienen que ver con este manejo corporativo. Que haya un gerente de operaciones, que haya un equipo de conductores que puedan ser administrados de acuerdo con la norma en función de la expectativa que tiene el usuario de que le atiendan su demanda y por supuesto de acuerdo a los marcos financieros que permitan aquello. ¿Pero esto lo reconocen los transportistas? Sí, claro. Porque cuando yo fui secretario de movilidad, si usted recuerda, una de las tareas en las que nos empeñamos fue en lo de la caja común. Claro. Todavía circula un video chévere. Es la caja común, que fue una disposición de la constituyente de Montecristi, ¿no es cierto?, que lo puso en la ley de tránsito. El tema es que la constituyente, un poco sensible, digamos así, a las presiones de los transportistas, lo postergó eso para 3 años. Entonces, fíjese, al 31 de diciembre del 2013, esto debía estar consolidado. Wow. El tema es cuando ocurrieron los resultados electorales, ¿no es cierto?, llegó gente al municipio que desvalorizó aquello, aflojó los controles, negoció otros términos con los transportistas y por tanto lo que podía ser, ¿no es cierto?, una espiral de mejoramiento continuo, de ir escalando paso a paso con el aporte de los transportistas, con la visión estratégica de la autoridad pública, con el control de parte de la autoridad de tránsito, ¿no es cierto? Esta lógica penosamente se perdió por la falta de definición de quienes estuvieron a cargo. Ahora, mi pensamiento es que el metro es una nueva oportunidad para reverdecer estos temas, para ponerlos nuevamente sobre el tapete. Y ello implica, ¿no es cierto?, contribuir a la construcción de la política pública y alinear a los distintos actores en estos objetivos. Acá Luis Guzmán nos dice: emulen el sistema de tránsito urbano de Cuenca, caja única, que es lo que usted mencionaba, pero me pongo a pensar si la dinámica de Cuenca es la misma la de Quito. Evidentemente no, porque Cuenca es más pequeño, pero ¿qué características pero el concepto funciona en Tokio, que tiene 30 millones de habitantes, es decir, estos conceptos que por supuesto no pueden ser copiados acríticamente de otro lado, tienen que ser aterrizados a nuestra propia realidad, pero esto ya lo arrancamos en el 2013 y a diciembre del 2013 tuvimos avances en muchos ámbitos. Pero para que funcione la caja común, requiere de una elementos deberían de una autoridad confluir. Fíjese, cuando le ponen estándar de calidad para darle subsidio a los transportistas, si se hacen de la vista gorda en cuanto al cumplimiento de la caja común y se preocupan de que el conductor vaya con camisa y corbata, que yo no reniego de que vaya con camisa y corbata, puede dar una mejor imagen, pero entre ello y el tener una forma de organización apta para la implementación de mejoras, a mí me parece que es donde poner los acentos. Esto tiene que ver, por supuesto, con la voluntad y decisión política de la máxima autoridad, el alcalde, pero también de la capacidad de los funcionarios técnicos de definir apropiadamente esas medidas. Cuando aquello penosamente no ha ocurrido y Quito ha tenido un largo periodo de falta de visión estratégica, de falta de capacidad, de falta de consolidación institucional, de muchas veces desvío de los problemas. Vea, ahora estamos sufriendo el tema de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que era Vox Populi, y ahora parece que el alcalde toma riendas sobre el asunto. Pero esto se conocía, porque esto no ocurrió el último mes. Esto viene desde hace 4 o 5 años, cuando se desvirtuó lo que significa agentes civiles de tránsito, y se planteó que los controles tenían que servir para recaudar en favor de la institución y penosamente, como ha sido demostrado, a veces para malos individuos, ¿no es cierto?, que dañan los sistemas, los regímenes éticos y disciplinarios. Por ponerle un ejemplo, cuando la autoridad no asume esos problemas, tapa la vista, prioriza otras cuestiones, el tema no es que se mantiene igual, sino que si está mal, tiende a degradarse. Por tanto, vuelvo y repito, nuestra contribución desde la Escuela Politécnica Nacional, ahora desde la academia, es convocar a la ciudadanía, a los transportistas este jueves, la próxima semana, asimismo el jueves a las 11, con usuarios del transporte. Y después de 15 días, es decir, el 8 de febrero, tenemos esto mismo, pero con autoridades públicas o exautoridades públicas. Es decir, queremos poner frente a la gente
¿no es cierto?, esta discusión, en un diálogo en el que estos actores relevantes puedan expresar sus opiniones y podamos también recoger lo que la ciudadanía, a través de esta convocatoria amplia, puede darnos en términos de perfigurar mejor los sentidos, los acentos, que no solamente el técnico en su escritorio, que es muy válido, recete las cosas, sino que aquellas recetas se acrisolen, nutran, mejoren con el concurso de los distintos actores y de la gente, sobre todo de aquellos que día a día sufren las penalidades de viajar en un mal servicio. Vamos a recibir una llamada telefónica. Buenos días, por favor, ahí están los audífonos si desea escuchar también. ¿Cuál es su nombre y desde qué sector se comunica? Ya, buenos días, mi nombre es Mariana Narváez, he tenido el gusto de conocerle a Carlitos, algún día fui a visitarle yo ahí en el municipio y soy representante gremial, soy Mariana Narváez. Realmente nosotros sufrimos el caos del transporte. Yo como representante gremial, bueno, a nivel nacional participaría aquí en Quito, porque yo he pedido a todos los gobiernos de turno y hoy he pedido al municipio hospitales seguros donde estamos solicitando transporte, porque realmente, por ejemplo, en la mitad del mundo solo existe hasta las 8 de la noche transporte y muchas veces nos hacemos tan tarde del turno que salimos 10 de la noche y no tenemos transporte y no estamos pidiendo justamente solo para las enfermeras, sino para todo el personal sanitario, para ese paciente que tiene que madrugar 4 de la mañana a coger el turno y no encuentra y tiene que pagar taxi, muchas veces son asaltados y muchas veces son hasta personas violadas. Entonces, justo lo que había pasado, justo a la entrada de la radio con un personal de ahí, entonces no hay seguridad en el país. Carlitos, yo quisiera participar de esta reunión, algún día el tiempo fue corto porque queríamos programar, eso sí, con derechos humanos, fuimos con derechos humanos para participar y hacer una programación, un buen planteamiento de hospitales seguros, por lo menos de aquí en Quito. Si ustedes conocen la maternidad Arismendi, ¿dónde queda? Hay compañeros asaltados a diario y nadie se preocupa de nosotros, o sea, a nosotros nadie, ni del mismo paciente, ni el cliente interno ni del cliente externo. Así es que yo sí desearía participar, presentar las propuestas, porque algún momento hubo transporte en plena pandemia y créase que no daba la seguridad de llegar a nuestras unidades, igual de llegar a nuestras casas. Gracias Radio Pichincha por permitirme expresar esta preocupación que tengo a nivel nacional. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, es una observación importante porque es la gente que trabaja, que mueve todo, y en este caso la salud, pero asimismo pasa en muchos otros ámbitos, que necesita transporte público y a veces se encuentra no solo con las dificultades del día a día, sino simplemente con que no hay transporte, y eso hay que definitivamente cambiarlo. Por eso, fíjese, uno de los desafíos que se tiene es integrar el sistema de transporte público, el subterráneo, que sirve para una gran cantidad de personas, pero articulado con el tema de superficie. Y ello tiene que ver, como bien dice la compañera, a propósito, qué gusto escucharle a los tiempos y qué bueno que traiga a colación el tema de la maternidad de Guamaní, que lleva el nombre además de la Madre Coraje. Estamos a pocos días, que no hay de dejar de recordarlo siempre, de la enorme lucha y el enorme desafío y el justo homenaje que hizo el Estado ecuatoriano a Luz Helena Arismendi, nombrando así la maternidad de Guamaní. Pero bueno, lo que le decía es que estos temas son los que tienen que ponerse en el tapete, es decir, cómo se ponen rutas en horarios que sirvan a los usuarios. Este me parece que es el desafío. Ello implica que haya una planificación municipal, pero que haya el concurso de los operadores para que puedan atender esas rutas y que se llegue a un acuerdo de que la atención a esos servicios una sostenibilidad financiera que, y en esto yo me he puesto siempre, no es transferir dinero en forma de subsidio a los transportistas como a saco roto sin beneficio de inventario, sino pensar en mecanismos que esa transferencia de dinero sea una inversión. ¿Una inversión en qué? En una mejora constatable. ¿Qué es constatable para la llamada que nos hace la compañera? Que a la hora que señala, en las rutas que señala, le garantice a la gente el acceso. Este es el sentido del transporte público. Y entonces, vuelvo y les repito, las planificaciones a veces suelen ser frías porque son modelos matemáticos, estadísticas, planos. Todo ello es absolutamente válido, pero eso tiene que estar contrastado con el sentir del usuario.
Con estas y ese sentir del usuario, por supuesto, en 1,5 millones de pasajeros, seguramente habrán 1,5 millones de demandas o más. El tema es sistematizar esas demandas de tal manera de establecer prioridades. Le voy a poner un par de ejemplos para ayudar. A ver, las calles de Quito están en general en malas condiciones. Hay un esfuerzo por pavimentarlas, pero están en malas condiciones. No hay plata, ni recursos, ni posibilidades de pavimentarla todo de golpe de la noche a la mañana. ¿Qué habría que priorizar? Desde mi óptica, por ejemplo, habría que priorizar las calles que permiten el acceso de los buses a aquellos barrios marginales, urbanamente hablando, que son los que más dificultades tienen para desplazarse. Eso posiblemente da menos votos que pavimentar una calle por la que pasan más carros, pero sin duda sirve a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Ello implica, ahí en este ejemplo, que debe existir una coordinación entre la autoridad del transporte público y la ejecutora de la obra pública, que no puede decidir per se cuáles son las prioridades, sino que tiene que acoplar las prioridades al discurso de favorecer el transporte público. Un ejemplo. Le voy a poner otro. Las salidas del metro, ¿no es cierto? Usted sale del metro, depende de la estación, y llega a una situación inhóspita para cruzar la calle. Y entonces, la autoridad que señaliza la calle y que construye pasos peatonales seguros, tiene que no actuar en función de lo que cree, sino en función de esta planificación y este sentido estratégico. Salgo de la estación y puedo cruzar la calle con seguridad. Paso cebra, si es que se respetase el paso cebra, o realmente cruces seguros, elevando el nivel de la calle, poniendo señalización semafórica. Si eso no está articulado internamente dentro del municipio, peor con actores externos que tienen otras dinámicas y otras sujeciones. Y por tanto, lo que se requiere es, y yo apelo a esto porque el alcalde lo ha puesto en el tapete. Entonces, parecería ser que hay la decisión política. Lo que estamos es tratando de contribuir a que esa decisión política, ¿no es cierto?, pueda concretarse e implementarse sobre la acción de medidas chiquitas, medianas y grandes. Las grandes, por supuesto, son más complejas, pero si no allanamos el camino y si no alineamos los recursos y si no priorizamos las intervenciones en esa dirección, nos estamos alejando del objetivo común. Hay un par de comentarios que quiero destacarlos. De Mamacas, dice: la compañía Guadalajara subieron primero el pasaje a 35, aduciendo dar un servicio de calidad, pero nada ha cambiado. Lo único que cambió es que no tienen controlador, el chofer mismo es el que cobra, es decir, hay más ganancias para ellos. También preguntan los alimentadores del metro, ningún bus circula por su derecha, también es otra de las observaciones, que estas cosas que parecerían tan básicas no se cumplen. Había visto un tuit también de alguien que decía, por ejemplo, en el transporte de los funcionarios públicos, que tienen transporte que los deja en lugares que están cerca de las paradas del metro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también quizá habría que hacer un llamado de atención para que todos pongamos de parte y se utilice más el metro, y quizá el transporte esos transportes que proveen las instituciones públicas puedan llevarlos a otras rutas, pero partiendo de las estaciones del metro. Fíjese, ¿no? Estos temas son los que tienen que calibrarse. Dos precisiones nomás. La una no es que la Guadalajara o la Translatinos o la Colectran subieron el pasaje. Es la autoridad la que dispone eso y permite eso. Y entonces aquí, por supuesto que hay una responsabilidad del operador, pero también hay una responsabilidad de la autoridad, pues. Porque si la autoridad permitió la subida sobre la base del cumplimiento de ciertos estándares, y como dice la persona que nos describe, no se nota la mejora, a decir, justamente es el rol de la autoridad, pues el ejercicio democrático de la autoridad es exigir que el sujeto de control, el regulado, el administrado, cumpla con sus funciones. Y aquí, por ejemplo, algo que también demanda la ciudadanía, cuando el agente de tránsito está preocupado, casi en exclusivo, de capturar a los infractores del pico y placa, deja de lado otros temas que deberían también ser incorporados acá. Y le pongo, siguiendo con estos ejemplos, ¿por qué circulan los buses no circulan por el carril derecho? Y pongamos el caso de aquí cerquita, la 12 de octubre. ¿Por qué? Porque en la 12 de octubre todo el mundo se parquea mal. En una zona en la que dice prohibido estacionar, todos se parquean en el lado derecho. Bueno, es una de las causas. Una de las, pero
es que si vamos atacando aquellas. Claro, claro. Entonces, se parquean en el lado derecho, ¿por dónde circula el bus? No puede circular por encima de los autos, tiene que ir por el carril del medio. La gente se muere, dirás, ¿con quién? Con el bus. Con el busero. Con justa razón. Y los que se parquean mal. Ujú. Y muchas veces aquello ocurre a vista y paciencia de la gente de tránsito. Entonces, una vez más, cuando políticamente el discurso dice la prioridad del transporte público, esa prioridad tiene que verificarse en la obra pública, en el control en la vía, en el esfuerzo municipal en términos efectivamente de priorizar el transporte en la vía pública. De eso se trata. Después, ¿no es cierto?, generando ese escenario, ahí sí, con todo rigor, a ver, usted no cumple, sanción. Y más que la sanción en términos de recaudo, la sanción como un elemento pedagógico. La sanción, fíjese, en el modelo de contrato que nosotros dejamos listo cuando estuve en la Secretaría de Movilidad, implicaba, ¿no es cierto?, que las sanciones no eran al chofer, por supuesto a él, pero no solo a él, sino también a la cooperativa. Y la cooperativa tenía la obligación de presentar un plan de mejora para que aquello no sea reincidente. Porque el problema actual, ¿cuál es? El chofer pierde los puntos por irresponsable, ¿a quién contratan? ¿A otro igual o peor? Y en el escenario que narramos al inicio, sin contrato, sin seguro, sin no sé qué, sin no sé cuánto, sin no sé cómo, así venga una persona bien intencionada, rápidamente se degrada, pues, y rápidamente se tiene que adoptar a eso. Y entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo rompe ese círculo vicioso? Cuando crea condiciones para que aquello no ocurra. A ver, con el plano de la violencia. ¿Usted cree que dando palo a los gentes que capturan en los barrios populares, vamos a resolver el problema de aquí? ¿O tenemos que estructuralmente intervenir para no tener una fábrica de sicarios? Se supone. Para no tener una fábrica de... Ya, pero no lo guardando las distancias, vea Sofía. O sea, si nosotros queremos tener buenos conductores, tenemos que crear condiciones para tener buenos conductores. Y esas condiciones se las crea desde lo público, pero también desde lo privado. Porque lo que es inaceptable es que el privado, su único sentido sea que suban la tarifa. Esto no tiene ninguna aceptación. Por supuesto. Lo que tiene sentido es mejorar mi organización interna, optimizar mi negocio, cuidar a mi personal, instruir a mi personal, desarrollar mecanismos de control interno que me permitan verificar que estamos mejorando, como hacen cualquier negocio y en cualquier emprendimiento. No puede descargar toda la responsabilidad en lo público. Por supuesto, y estoy siendo claro y explícito, hay una responsabilidad en la autoridad, pero también hay una responsabilidad en el mismo tono del operador privado. Y mientras aquello no hagamos confluir, la discusión va a ser eterna. Estos diálogos a los que estamos invitando, y reitero, los empezamos este jueves. ¿Y cómo se puede acceder nada más? Porque eso también nos están preguntando. Tienen un link en mis redes sociales. Ya. Carlos Páez Pérez es mi cuenta en Twitter y la misma es en Facebook. Ahí tienen un link al que pueden cliquear para inscribirse. A las 11 de la mañana, ¿no? Y en la inscripción les mandan el link. El link solamente les pide nombre, institución y el correo electrónico. A vuelta de correo se les da el enlace para asomar en la sala virtual del Zoom. Y lo hacemos así porque a veces dejarlo abierto corremos el riesgo de que se meta gente no, imagínese lo que ha pasado. Sí, muchísimas gracias, a usted, ingeniero, Sofía, por acompañarnos. Saludo. Mientras hablábamos, estaba tuiteando y me decía también, hay mala calidad del aire el día de hoy, así es que nada más con ese datito quisiera que cerremos la entrevista y nos cuente qué está pasando y cómo nos cuidamos también de la mala calidad del aire. Sí, ahora que estaba esperando la entrevista me fijé en una fuente global, mundial, de información sobre la calidad del aire que utiliza los datos de la Secretaría de Movilidad de Quito. Estamos con mal aire en Quito, especialmente en el sector norte de la ciudad. Y esto posiblemente se debe a los periodos secos que hemos tenido, que esto hace que el polvo esté presente, pero además en Colombia están sufriendo una dramática situación de incendios forestales. Que también se empiezan a presentar acá. Y también hay lengüetas, ¿no es cierto?, que son arrastradas por el viento y seguramente están poniendo eso. Así es que lo que yo ponía en el tuit es alertando sobre todo los guaguas en los recreos, sobre todo en Carapungo, en el sector de San Antonio de Pichincha, traten de limitar la actividad física de los guaguas. Es turro decirlo, pero esto previene las afecciones de los niños. Además, son importantes, ya hablaremos de eso. En algo, y digamos, me preocupa porque
ya más allá de estos eventos del clima y de los incendios en Colombia, cotidianamente la principal fuente de emisión de gases y partículas que respiramos todos los días y que nos enferman y que matan a la gente, proviene del transporte. Del transporte. Entonces, no nos preocupamos del transporte, también desde esa perspectiva Así es. dejamos el tema incompleto. Vamos a hacer una pausita y regresamos enseguida con nuestra compañera Evelyn Caiza, que está lista también para comentarnos qué está sucediendo. Hay audiencia de juzgamiento en un caso de femicidio. Realmente es terrorífico hablar de esto porque cada caso es peor, tiene además muchas connotaciones muy duras, las consecuencias que quedan para las familias, para los niños y niñas que se quedan huérfanos también. Volvemos enseguida. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, estamos ya en contacto con nuestra compañera Evelyn Caiza en el Complejo Judicial Sur. Hoy desde las 9 de la mañana pues se realiza un plantón con familiares de Carla Guaigua y de Karen también, víctimas de femicidio en la provincia de Pichincha, y son familias que siguen exigiendo justicia, que se están uniendo además, porque estos momentos tan dolorosos sin duda solamente pueden entenderlos a cabalidad quienes han pasado por estos momentos tan dolorosos. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. A los jueces les quedan dos caminos: estar con las mujeres o con sus asesinos. Es el grito que retumba esta mañana en el Complejo Judicial Sur, en donde la familia de Carla Guaigua y de Karen Millán se han unido para exigir justicia. Hoy precisamente es la audiencia de juzgamiento para el femicida de Karen Millán. Para quienes no recuerden este caso, le recontamos, fue ella asesinada en septiembre del año pasado y su femicida, en el intento de tratar de huir, la cortó en pedacitos y la guardó en el coche de su bebé de 9 meses, pretendiendo escapar, pretendiendo llevarse el coche con los restos del cuerpo de Karen y dejando pues a una bebita de 9 años en una cama sola. Afortunadamente las hermanas de Karen se dieron cuenta y pues este proceso ha avanzado relativamente rápido. Hoy es la audiencia de juzgamiento y acá están las familias para exigir justicia. En este plantón se ha unido también la familia de Carla Guaigua, el primer femicidio del 2024 de este año, como ustedes saben también, quien dejó un bebito en la orfandad, un bebito enfermo debido a los golpes que Carla recibía durante el embarazo. Nosotros vamos a conversar un poquito con la mamita de Karen para que nos cuente pues cómo avanza y qué es lo que se espera. Acá vamos a ponernos, por favor. No, acá. ¿Cómo está mi ceñito? Muy buenos días. Estábamos conversando pues y lo que todas esperamos hoy es la sentencia máxima para el femicida, 34 años, 7 meses. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Me llamo, soy la mamá de Karen. Lo que nosotros pedimos es justicia porque aquí está el asesino. Él lo mató a mi hija. Él lo mató a mi hija y lo quería desaparecer, pero no pudo. No pudo y ahorita está detenido. Y estamos en la última audiencia. Esperamos de la justicia que le den los 34, 5 meses, que es lo máxima, la condena máxima. Porque de por medio queda una bebé inocente. Que haga justicia, queremos que se haga justicia. Aquí está el asesino, el que le hizo. Aquí está. ¿Qué es lo que les ha sabido manifestar el abogado del caso? ¿Qué es lo que les ha dicho que va a pasar después de esta audiencia? Que hoy es el juzgamiento y que, o sea, sí nos están ayudando los fiscales y todo eso, sí nos están ayudando bastante porque o sea, lo que queremos que sea es justicia porque él estuvo adentro, él es la única persona que estaba adentro, él dice que él no fue, entonces, ¿quién fue? Él es el que estaba adentro. Aquí en el coche lo tenía mi hija hecho un feto. Esta es una foto, como se diría en flagrancia, que sus hijitas logran tomarle el femicida al momento en el que él corta el cuerpo y trata de llevárselo en el coche de la bebé. Sí, quería sacárselo. La cosa es que como mis hijas actuaron rápido, entonces no pudo llevárselo, porque ella tenía listo para hacerlo, porque él fue a dejarle la bebé. Después de hacer esto, tenerle lista, él fue a dejarle la bebé a donde mi otra hija, pero no pudo. Mis hijas hicieron de cogerle preso hoy. Eso, y solo quiero que se haga justicia por mi hija, porque solo tenía 22 años, tenía toda su vida por delante. Por favor. Mi señora, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos todas, acá estamos también presentes para reclamar justicia por estas dos chicas que, bueno, son dos de tantas. También vamos a conversar un poquito con la familia de Carla para ver qué nos dicen y cómo avanza, cómo está. Muy buenos días. Estábamos conversando también
para que nos cuente un poquito cómo avanza el caso de Carla y principalmente algo que yo y probablemente nuestra audiencia quiera saber es cómo está el estado de salud de ese bebito que estaba tan enfermo, tan golpeadito, de acuerdo a que su propio padre lo golpeaba cuando estaba en el vientre de la madre. Sí es. A consecuencia de los maltratos que mi hermana recibió, mi sobrino nació de manera prematura y con bastantes complicaciones de salud. Dando gracias a Dios, el día martes mi sobrino ingresó a quirófano, tuvo 3 cirugías, de las cuales, dando gracias a Dios, se está recuperando de manera satisfactoria. Tenemos entendido que hasta el momento no ha rechazado ninguno de los implantes que fue colocado y bueno, esperar a la decisión y la voluntad de Dios para que él siga saliendo adelante. Nos está enseñando a luchar y a ser valientes. Dios mío, esto que es tremenda fuerza que les da este bebé en medio de todo el dolor. Bueno, puede ser una luz de esperanza, pero no hay que dejar de lado el agresor, ¿no? El femicida. ¿Qué es lo que les dice el abogado en cuanto a esto? ¿Cómo avanza el caso? Bueno, con respecto al caso, la verdad nosotros estamos tratando de tener un poco más de conocimiento de cómo está, porque no nos dicen nada. El abogado ha ingresado documentación pertinente al caso de las denuncias correspondientes. Estamos ya en la parte de las versiones, pero lo que es propiamente el caso no sabemos en qué estado se encuentra. Por eso nosotros estamos aquí también alzando la voz, apoyando a Karen y gritando por Carla. No se sabe nada del asesino de mi hermana. No sabemos nada. Y el abogado tampoco dice nada, no les quiere informar nada. No, él nos mantiene al tanto, pero tal vez conoce lo mismo que nosotros, que está todo en estudio preliminar y no tenemos más nada. Okay. Bueno, estamos acá, veo que hay bastantes grupos, colectivos feministas que les acompañan, exigir justicia. Estos gritos son sumamente importantes y principalmente para que no se sientan solas. ¿Cómo se sienten ustedes con este acompañamiento de las compañeras feministas que están acompañándoles en estos plantones, ¿no? Porque muchas veces hacer presión, saber a las autoridades que no están solas, sí puede aumentar un poquito la celeridad, por decirlo así. Sí, nosotros estamos ahora mismo agradecidísimos con el respaldo, el apoyo de todos estos grupos que desde la parte de atrás o a los costados nos están impulsando, nos están empujando a seguir luchando y que saber que en verdad no estamos solos, saber que te podemos contar y que podemos seguir hacia adelante con ese apoyo tan importante de ellos. Muchísimas gracias y muchísima fuerza. Nosotros también estaremos pendientes. Queremos también un poquito conversar con Diana. Ella es del colectivo Lilas en Acción para que nos cuente un poquito cómo van los femicidios en este año y qué es lo que se espera también por parte de la justicia. Diani, unas palabras tuyas. Queremos saber cómo ves tú los femicidios en lo que va del año y qué es lo que nos dejó el año pasado en cuanto a femicidios. Mira, ni siquiera se termina enero y estamos gritando por muchas mujeres asesinadas y por justicia. Hemos empezado el año con una serie de injusticias. Las mamitas siempre tienen que confrontarse al monstruo de la justicia en este país. Es la palabra que ahora nos estamos acostumbrando a decir fuera de la fiscalía. Así que el pedido y el llamado es a las autoridades a condolerse del dolor de las familias, de los niños que quedan en orfandad, y que no es solamente ahora, sino que a largo plazo tenemos mamitas que tienen 7 años en sus procesos y sus hijos ya son adultos, son adolescentes y tienen problemas seriamente, problemas psiquiátricos, psicológicos que no pueden llevar su vida de una manera normal. Así que el llamado es a que exista esta coherencia en la justicia, de que se haga celeridad y transparencia en los procesos, porque también se ve muchísimas irregularidades en estos procesos. En todo el proceso, especialmente los procesos que tienen que ver con la policía, son muy difíciles y de mucho cuidado también. Las compañeras se ven y se sienten agredidas y abrumadas también por todo este sistema que se va y contra quienes tienen ellas que confrontarse. La importancia del acompañamiento, nosotros queremos felicitarte y abrazarte mucho desde Radio Pichincha. Te vemos en todos los plantones, apoyando a las mamitas, apoyando a la familia, decirles también que un acompañamiento, fortalecer este tejido entre mujeres es importante. Más bien nosotros nos inspiramos con la valentía de las madres, de las familias que pueden hablar, ¿no? Porque hay muchísimas que están en la oscuridad y que no pueden hablar. Y eso también es una fortaleza para nosotros, para poder también motivar a las compañeras que no pueden hablar, que no pueden denunciar, a que lo hagan.
Muchas también que tienen miedo, como se sienten amenazadas. Por ejemplo, recién iba a ver la audiencia del caso de Eve Flores, sin embargo, la mamita misma nos pidió no grabar nada, no entrevistar a nadie, por favor, no hacer grande el caso, porque el femicida es quien le está amenazando, que le va a meter presa porque no tiene pruebas. Sin embargo, la señora tiene todas las pruebas y espera que el proceso avance. En la mayoría de casos es así, ellos son los que las intimidan, las que las persiguen, inclusive a los niños, a las madres, a ellas mismas. Por eso es el temor, el miedo de no poder hablar y la valentía que nosotros vemos en estas madres que tienen esta posibilidad, ¿no? Y que a veces hemos perdido el miedo, que ya no nos interesa inclusive ni la vida. Muchísimas gracias, Mirianita. Muchísima fuerza. Bueno, eso les podemos contar nosotros desde el Complejo Judicial Sur. Estaremos pendientes también porque a esta hora se realiza precisamente la audiencia de juzgamiento contra el presunto femicida de Karen Millán, y pues de estar pendientes también del caso de Carla Guaigua y de sus dos bebitos que quedaron en la orfandad, tanto el de Karen y el de Carla. Evelyn, la verdad es que la realidad de las familias duele, de verdad, ojalá pudiéramos hacer algo más. Pero este apoyo, el estar ahí, el estar en los plantones, a estas familias les fortalece muchísimo, les indica, les da una muestra de solidaridad de la sociedad y les dice no están solas en esta búsqueda de justicia, que es lo único que pueden en este momento esperar, ¿no? Justicia, verdad, reparación y ojalá no repetición, porque lastimosamente en nuestro país todos los días una mujer es víctima de femicidio. Muchísimas gracias, Evelyn, por ese contacto en directo el día de hoy. Porque estamos junto a las mujeres, estamos junto a las víctimas también de femicidio y esperando que los femicidas sean castigados por la ley. Recordemos que en el caso del femicidio de Carla Guaigua, el presunto femicida, su pareja, quien aparentemente, según el primer examen médico legal, quiso fingir un suicidio y realmente la había estrangulado, pues está prófugo, ¿no? Se fue fácilmente de esta casa y todavía no hay noticias acerca de su ubicación y es un llamado y un cuestionamiento a la policía, a la fiscalía, porque en estos momentos cuando estamos hablando de seguridad, cuando el principal tema y las principales imágenes que tenemos en nuestras pantallas son de policías y militares por montones, ¿dónde están para atrapar a estos femicidas? ¿Dónde están para proteger a los ciudadanos y ciudadanas que son víctimas de distintos hechos también que tienen que ver con la delincuencia? Nosotros lamentábamos que una compañera periodista viniendo a hacer su trabajo, pues también fue víctima de la delincuencia y la golpearon, no solamente le quitaron sus pertenencias, pues hoy nuevamente otro de nuestros compañeros en otro sector saliendo de su vivienda para venir a trabajar muy temprano, también fue víctima de la delincuencia y de la misma forma no solamente le quitaron sus pertenencias, sino también lo golpearon. No entendemos por qué también esta violencia está escalando al punto de que ya no solo te quitan tus pertenencias, sino que además quieren dejarte una huella adicional, un daño físico que implique pues muchas otras circunstancias, complicaciones y traumas para quienes son víctimas, ¿no? Entonces, en medio de este contexto, cuando vemos policía, militares que supuestamente están en las calles cuando se ha declarado un conflicto interno armado, ¿dónde están para protegernos a los ciudadanos y ciudadanas? ¿Dónde están para atrapar a los femicidas, a quienes cometen estos actos con total impunidad y simplemente se van y nadie logra ubicarlos? Ese es el cuestionamiento que le hacemos a la policía también y a la fiscalía. 9:53 a.m. Gracias a todos quienes nos están escribiendo. El día de ayer fue el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes y pues estuvieron celebrando la riqueza de la cultura africana y afrodescendiente en su día, ¿no? Somos cultura viva, dicen ellas, dicen ellos, una herencia rica en ciencia y tecnología que resuena en cada rincón del mundo, una diáspora viva y un crisol de nuestras historias. Somos África. Este 24 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, un tributo vibrante a las diversas culturas del continente africano y sus diásporas alrededor del globo. La UNESCO, en su sesión número 40 de la Conferencia General de 2019, designó este día para celebrar y promover estas riquezas culturales. La elección no es arbitraria, coincide con la adopción de la Carta para el Renunciamiento,
Cultural de África en 2006 por los líderes de la Unión Africana. Ese día no solo busca celebrar, sino también fortalecer el compromiso de los estados africanos con la implementación de esta carta, reconociendo el papel vital de la cultura en la construcción de la paz en el mundo. Y precisamente cuando se conmemora este día nos preguntamos si somos racistas en nuestro país. Lastimosamente la respuesta no es la mejor, pero queremos compartir este video que también lo han difundido pues colectivos afrodescendientes en nuestro país y que es producido por Tinta Digital. ¿Los ecuatorianos somos racistas? Hoy es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Y aunque deberíamos cuestionarnos estas cosas todo el tiempo, hoy es un gran día para comenzar. Pero primero, entendamos qué es el racismo. Indudablemente es una supremacía de poder sobre otras personas. Y esas otras personas eran pueblos originarios, personas negras, personas indígenas. O sea, el racismo no puede ser experimentado por poblaciones que no han sido históricamente excluidas. Y bueno, ¿cómo le va a Ecuador con esto? El racismo no es algo que ha tenido una lucha institucionalizada. El racismo en Ecuador ha tenido un proceso de intentar erradicarlo desde los procesos colectivos y sociales, pero no una política de Estado. Y así, la desigualdad social sigue vigente con el 42% de la población afrodescendiente viviendo bajo la línea de pobreza. ¿Y se ha hecho algo para cambiar esto? ¿Cómo te explico? En 2015, la ONU estableció el Decenio Internacional para los Afrodescendientes para proteger sus derechos, reconocer sus aportes y preservar su patrimonio cultural. Pero el decenio inicia con gran algarabía, con alegría para muchas comunidades a nivel internacional. O sea, la comunidad internacional se volcó a hacer un llamado a los estados y a tomar acción. En el caso de Ecuador, sentó sobre la mesa a todas las organizaciones grandes, pequeñas, populares, ONGs, que trabajaban temas sobre el pueblo negro y el pueblo afrodescendiente para firmar este decreto y generar acuerdos, y se esperaba la construcción de una institucionalidad que permita además hacer un seguimiento al Estado. El municipio de Esmeraldas crea una unidad especial para tratar temas sobre población afrodescendiente y conectar esto con el decenio. De ahí ya no pasó más nada a nivel nacional, más bien lo que hubo ahí fue un detrimento de la institucionalidad. Frente a esto, hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día para cambiar actitudes racistas, de las que no siempre somos conscientes. Ayuda mucho proponernos tener ejercicios antirracistas en nuestras prácticas. ¿Cuántas personas negras están en sus aulas de clase? ¿Cuántas personas negras o indígenas tienes cerca en tu trabajo? Y que no sean de la limpieza, que no sean de la seguridad. Cuando vas a un restaurante, ¿dónde está la población negra? ¿Está comiendo en la mesa contigo o están atendiéndote y sirviendo? Eso también demuestra dónde están las brechas de desigualdad. ¿Cómo hablar de las comunidades sin perpetuar estigmas sobre las poblaciones negras? Crear otras narrativas para contar, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo que vinieron unos periodistas extranjeros acá y sacaron un libro que hablaba sobre los manglares de Esmeraldas. El título del libro era Manglares Sangrientos. Es el extremo de la crueldad. Es fundamental cuando se hable del pueblo afrodescendiente, del pueblo negro, contactar a gente del pueblo negro. Quizás encontremos puntos que estemos a favor, puntos que estemos en contra, pero es importante hablar con la población. Y una idea más, sigamos a los colectivos que trabajan por las poblaciones afrodescendientes e indígenas para aprender más de sus experiencias y visión sobre este tema. ¿Y tú, qué piensas? Bueno, interesante, agradecer también, Tinta Francis, que siempre pues es importante escucharla, transmitiendo su conocimiento, su sabiduría a lo largo del tiempo en esta construcción social y colectiva desde los pueblos afrodescendientes. Y nada más para finalizar, quiero revisar esta noticia y esta nota de nuestra compañera Evelyn Kaiser, porque el día de ayer, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe de mayoría del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%. El documento fue aprobado la noche de este miércoles, luego del debate en la mesa legislativa, ante la que se presentaron 2 informes de minoría, ¿no? Pero vamos a ver qué opina la ciudadanía en torno a este posible incremento del IVA. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente, con el que buscará enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica. En uno de los puntos propone el incremento del IVA del 12 al 15%, para aproximadamente 208 de los 359 productos de la canasta básica. La reacción de la ciudadanía no tardó en llegar. Por el tema de la seguridad, yo creo que está bien el aumento de 3%, más que nada porque, como en todo el país, ha existido esto del incremento de las vacunas. Preferible pagar un porcentaje del IVA para poder trabajar tranquilos y
y no correr riesgo también. Yo estaría de acuerdo en esa parte. Para mí vería afectada en esto porque bajaría, mucha gente no tiene para pagar el 12%, peor el 15%. La verdad es que con el incremento del IVA nos afecta a todo el mundo, tanto a los compradores, porque si a veces si se sube un centavo la gente se queja. Imagínense, con la subida sí se le afecta bastante. Que necesita el dinero para poder hacer todo lo que necesita, si no, ¿de dónde va a sacar? Todos tienen que colaborar. Lo que subiría de precio con esta medida son algunos bienes como gasolina y diésel, productos de limpieza y de aseo personal, ropa, zapatos y electrodomésticos, mientras que entre los servicios afectados estarían los desayunos, almuerzos, comida rápida, servicios bancarios, entradas al cine, al fútbol, pasajes de avión, servicios de celular e internet, entre otros. Se afectaría a la gente, a la familia ecuatoriana, porque se encarecerían los productos. Ellos ven solo al pueblo, lo quieren cobrar, pero ellos no pueden aplicar la ley para los grandes que deben. A nosotros nos suben los materiales, pero en cambio no podemos recuperar, porque nosotros no podemos cobrar el IVA. Tras conocer la medida planteada por el primer mandatario, usuarios reportaron una presunta especulación, es decir, el alza injustificada de precios. Desde el mercado Santa Clara, ubicado en el centro norte de Quito, aseguran que esto no es así. Afirman que si algunos productos como las frutas han subido de precio, no se debe necesariamente al IVA, sino a las condiciones climáticas. Los precios de los productos se sube porque no es que es por la especulación, es falso, no. Es porque ya se sube cada vez, o sea, es por la temporada, sí. Todo está caro, pero es por la temporada. Supóngase, la sandía ha subido, la papaya ha subido, la piña ha subido, el melón, digamos, todo lo que es en frutas, todo está caro. La naranja también está como a $13 el ciento. O sea, lo que está más barato ahorita es el verde y el maduro. Yo veo igual, yo creo que todo está normal. Sí, al momento yo veo que no han subido nada. Yo sé que sube el IVA, va a subir todo, sí, pero también debe existir un control para que no se suba tanto. Bueno, también hace falta controles sin duda y conocer la realidad de las familias ecuatorianas. Más de la mitad de los trabajadores ecuatorianos, el 63.9%, se encuentran en el mercado laboral informal, sin empleo, con empleo no remunerado o con empleo no pleno, la mayor cantidad desde el año 2007, según los datos del INEG. Así es que esta es también la realidad de los ecuatorianos. Me despido, amigos, un abrazo súper fuerte para ustedes. Mañana volvemos con más de Las Guarmis. Las Guarmis